En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Haz, Señor, que siga con firmeza tu palabra, para que no se apodere de mí ningún pecado. Es la antífona de entrada para la Eucaristía de hoy, que al mismo tiempo es una oración muy sencilla y bastante corta, pero de un profundo sentido, de un profundo contenido. Pedirle al Señor que nos alimente con su palabra para mantenernos alejados del pecado. Pues cuando nosotros de verdad escuchamos a Dios atentamente, reflexionamos su palabra y la llevamos al corazón para amarla y luego ponerla en la práctica cada día, así Dios nos fortalece para no caer en tantas trampas que el enemigo nos vive poniendo. Entre más conozcamos a Dios nuestro Padre, entre más atento escuchemos a su palabra, seguramente estaremos más alejados de toda situación de pecado. Vale la pena entonces continuar con esta hermosa experiencia de meditar día a día la palabra de Dios, que es fuente de vida verdadera. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene de Él para que cada día nosotros comprendamos más y mejor lo que Dios nos está diciendo. Oremos. Te pedimos, Señor, que purificados por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, podamos entregarnos enteramente a tu servicio y perseverar unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será en el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que cumpla y enseñe mis mandamientos será grande en el reino de los cielos. El Señor Jesús continúa enseñando, y Él va enseñando que sí es posible construir el reino de Dios entre nosotros. Y para construir el reino de Dios, entonces nos invita a vivir los mandamientos. A vivir los mandamientos, pero con un sano criterio. No cumplirlos como una letra muerta, seca, fría, sino a reflexionarlos, a repensarlos, a amarlos. En el Antiguo Testamento el Señor buscaba que su ley no estuviera escrita en un pergamino que se coloca en una pequeña cajita aquí en la frente, las filacterias. No, sino que la ley estuviese impresa en nuestro corazón. Es decir, que amemos la ley. Y la ley es muy sencilla. Son 10 punticos que podemos nosotros recordar con bastante facilidad. Cada dedo de la mano nos recuerda uno de esos 10 puntos que son el mejor proyecto de vida que Dios nos da, para que estando siempre con Él y atentos a nuestros hermanos, pues podamos de verdad caminar de su mano, recorriendo el camino de la santificación. Cuando el Señor Jesús está entre nosotros, lleva al cumplimiento la religión del Antiguo Testamento.
hoy nos recuerda el Evangelio, que el Señor no ha venido a abolir la ley o los profetas. Y a Jesús lo vimos hace unos días, cuando se transfigura allí en el monte, acompañado de Elías, representante de los profetas, y Moisés, representante de la ley. Pues el Señor Jesús continúa el el Antiguo Testamento, y lo supera totalmente, así como la fruta supera a esa semilla que un día fue sembrada, cuidada y finalmente cultivada. Absolutamente nada del Antiguo Testamento pasará sin haber tenido su pleno cumplimiento en el Señor Jesús, por pequeño que sea el precepto. El Señor le dio al pueblo 10 punticos, un precepto, 10 punticos, pero el hombre israelita le fue agregando a estos 10 punticos una cantidad de tradiciones humanas que luego llegaron a sumar 632 mandamientos. ¿Quién se aprende todo eso para poderlo vivir cada día? Por eso los fariseos se interesan más por interpretar, o más bien por saber de memoria esos 632 punticos, que por amar profundamente la ley dada por Dios y ponerla en práctica. Por eso el Señor Jesús nos dice, miren, hagan lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué bueno que todas las personas que nos vean a nosotros, cristianos, que hacemos el esfuerzo de encontrarnos con el Señor día a día, puedan decir, miren, aquí tenemos a un cristiano de tiempo completo, porque hace realidad en su vida el cumplimiento de esa ley sencilla que Dios nos ha dado. El Antiguo Testamento, desde la primera página, es preparación remota e inmediata para la venida de Cristo, y encuentra su plenitud con la presencia de Él a partir del momento en que es hecho uno de nosotros en el seno de la Santísima Virgen. Cristo es la plenitud entonces de todo el Antiguo Testamento. Y esa plenitud se vive, se realiza en el Nuevo Testamento, porque presenta en su totalidad el plan de salvación. Dios desde el comienzo, cuando nuestros primeros padres les desobedecieron, Él inmediatamente comenzó a plantearles todo un plan de salvación. Y ese plan de salvación se fue preparando en todo el Antiguo Testamento, hasta que encuentra su culmen en Cristo el Señor. Por eso Jesús se refiere con firmeza y autoridad acerca de la validez de la ley. Y cuando nos dice esto acerca de la validez de la ley, nos dice con mucha claridad, no pasará ni una coma ni una tilde de la ley. No, pues la ley de Dios es una ley perfecta, ya que Dios es perfecto. De tal manera que esta ley, que no puede ser desechada sino asumida como norma de vida, tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia, es una norma no para saberla de memoria solamente, sino para amarla y practicarla. Podemos decir nosotros que la ley de Dios es una normativa no normada. Una frase un poco difícil, pero fijémonos bien. Acordémonos que una persona que fabrica calzados con su propia mano, en la medida en que él va haciendo el zapato, llega el momento en que coloca el zapato, le coloca una norma dentro, una pieza en madera con alguna cosita metálica que le da la forma al zapato. Eso se llama una norma.
de tal manera que el zapato adquiere la forma de esa norma. Lo mismo la ley de Dios. La ley de Dios Él nos la da para que nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra persona se vaya adquiriendo la forma de Dios en nosotros. Por eso se llama una normativa, es decir, va normando nuestra vida, nos va dando directrices, orientaciones claras y precisas para que nos parezcamos cada día más a Dios. De tal manera que, como iglesia, podemos asumir esta norma y con la seguridad total que haciendo la realidad de nuestra vida no obtendremos nunca un fracaso, sino por el contrario, tendremos siempre la felicidad en Dios. Jesús le da el valor que le corresponde a la ley. Con Jesús la ley adquiere una visión totalmente nueva y es la expresión del amor de Dios por nosotros. Y a esa expresión del amor de Dios por nosotros, nosotros también le respondemos viviendo la ley como amor a Dios nuestro Padre, pero viviendo sus mandamientos, sincronizados, digámoslo, con las bienaventuranzas que el Señor Jesús nos presenta en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Y no solamente los mandamientos de la ley de Dios, sincronizados con las bienaventuranzas, sino también tengamos en cuenta, como iglesia somos el pueblo de Dios. Y todo pueblo tiene una constitución. La iglesia tiene 5 mandamientos también muy sencillos, que nos invita a practicarlos constantemente. Lástima que hoy día hablamos tan poco de ellos, pero vale la pena tenerlos en cuenta. Quien se preocupa por la observancia, aunque sea mínima de la ley, busca permanecer atento a hacer en todo momento la voluntad del Padre. Es una respuesta que libera el amor exigente. Es decir, si nosotros de verdad amamos a Dios, con total libertad nos ponemos en camino y entonces, en la medida en que amamos, vamos viviendo los mandamientos. Vamos haciendo realidad esa ley sencilla, profunda, que podemos nosotros hacer realidad donde quiera que nos encontremos. Cumplir la ley de Dios sencillamente es creer en Jesús y seguirlo. Ponernos constantemente en camino con el Señor. Nunca salirnos de ese camino, porque saliéndonos del camino trazado por el Señor, nuestra vida cambia totalmente hacia la tristeza, la angustia, la desesperación, la falta de amor. Jesús da sentido a todo. Quien ama al prójimo, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 13. Quien ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Pues qué bueno entonces que nosotros de verdad nos amemos. Nos amemos todos los días, que hagamos el esfuerzo sincero de parecernos a nuestro Padre Dios. Dios es amor, la Biblia lo dice, San Juan lo repite en sus cartas, Dios es amor. Y nosotros que somos semejanza, imagen y semejanza de Dios, nos parecemos a Él, es en que somos capaces de amar. El mandamiento, el amor. Quien cumple los mandamientos, ama sinceramente a su prójimo, ama a Dios, ama a la naturaleza, se ama a sí mismo. Conocer la ley para amar más al prójimo es nuestra tarea. Qué bueno entonces, estemos cada día más atentos para escuchar la palabra de Dios, memorizar cosas tan sencillas como los mandamientos, las bienaventuranzas y ponernos en camino siguiendo estas señales de pista que Dios nos indica.
Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre y Auxiliadora, nos siga animando en este recorrido de fe. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te proteja, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y les acompañe siempre. Amén.